Bueno, llegamos a tratar un poco atrasados. Le había comentado a la señora que estábamos, hoy estuvimos por Ciudad del Este y hace un ratito llegamos. Quiero también agradecerle acá siempre a Oscar por esta gentileza. Y creo que linda fue la noticia que nos daban el otro día acá en el museo, por ser en este caso, digamos, la instancia, la institución propiciadora de lo que hoy en día es AMUS, ¿verdad? Y entonces creo que este es un reconocimiento muy importante. Yo soy de Capiatá, acá vecino de ellos, y en la medida siempre las posibilidades, a veces con gente que viene a visitar, o a veces le recomendamos a la gente que venga, siempre valoramos este gran emprendimiento que en vida, ya en vida legó este paraguayo extraordinario, un hombre, yo creo que como pocos, como fue sin duda don Ramón Elías, y que lastimosamente tan rápidamente se fue, pero que dejó una obra fabulosa. Él recuperó digamos, de la memoria popular una parte de la obra de un gran paraguayo también en su momento, Narciso Recolmán Rosicrán, quien escribió nuestros antepasados de Cuicuera, y después un gran amigo de don Ramón Elías, Tomás L. Micó, había publicado Mitos y Leyendas, y en esa relación surgió y se concretó esto que hoy día es el museo, donde don Ramón Elías por primera vez le dio imagen a cada uno de los mitos, que son los que hasta ahora están acá, y que yo creo que son un motivo de orgullo no solamente para el museo mismo, sino que también para el Paraguay. La gente que llega al Paraguay siempre escucha de lo que hace nuestra mitología, y lo primero que pregunta, ¿dónde se puede ver? Y el único sitio donde se puede ver es el Museo Ramón Elías. Nosotros en su momento, soy un poco marinero de dos aguas acá, por una parte en el tema de AMUS, y por el otro lado yo soy el director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. En ese momento le habíamos hecho un reconocimiento al museo. Nosotros nomás te otorgamos una condecoración que se denomina Amigo Solidario del Idioma Guaraní, por todo lo que involucra al museo. Todos los nombres están acá en guaraní, y eso es para nosotros demasiado importante, y habíamos hecho ese reconocimiento, y sostenemos siempre que este espacio y en la persona de cada uno de ustedes que representan a tantos museos del Paraguay, creo que la apuesta decidida tiene que ser a que cada día más gente conozca y valore los museos que tenemos en el país. Allí se guarda toda la conciencia, toda la memoria de nuestro país. Y entonces, desde ese punto de vista, sí aprovecho la ocasión que en algo nosotros podemos también colaborar con ustedes. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní trabaja en 100 distritos del Paraguay. Es una institución que se autogestiona. Nosotros nunca tuvimos hasta hoy ningún tipo de ayuda ni subsidio del Estado ni de ninguna organización internacional. Sin embargo, como ustedes, somos una muestra de que se puede trabajar por la cultura, a veces con los propios medios que se puedan en este caso disponer. Aprovecho y les felicito a cada una de ustedes por ese esfuerzo que día a día se nota que está haciendo. Y sobre todas las cosas, yo particularmente acompañar y valorar sobremanera el trabajo acá de la familia, representado acá por don Oscar y por doña Elsa Elías, por darle vida a este gran proyecto que dejó el padre de ellos, este héroe civil paraguayo, quien fue don Ramón Elías. Si algo que te digo, claro, me dijo a ver, pero yo no digo a ver. Sabina dice a Recotá, Peñandú, Boracú, a ver, Peñandú, a Pendereje, Momajay, Orevi, Apaé, a Roger Urepe, Manija, Pene Canejón, Ara, Peña A, Pelle Buita, soy gato la mesa, Ñamón Barete, Coamba de Ponente, Yauricoa, a Peñimera, a Tajaeja de Jave,
Iterei, mi intentar ubicación en Guajeja y por haber más apañante. Movi Payayu. La gran interrogante siempre para entender quiénes somos, tenemos que saber de dónde venimos. Y ese de dónde venimos y quiénes somos, repito, está representado en la memoria que se guarda en cada uno de los museos del Paraguay, que en este caso están representados en esta organización fantástica que es AMUS. No quiero extenderme mucho, pero quería aprovechar la ocasión. Esto tampoco estaba en el protocolo, pero agradezco mucho la gentileza de permitirme decir estas palabras. Y quedo a las órdenes de ustedes para cuando quieran y para lo que sea que haya. Vamos a empezar a trabajar en este proyecto tan interesante que es traducir al guaraní toda la terminología vinculada a los museos del Paraguay. Nosotros nos comprometemos ya acá con la presidenta lo antes posible. Otra cosa que nace en el Museo de Elías. Muy bien. Todo el tiempo el siguiente encuentro tiene que ser para que ustedes tengan en manos un inventario terminológico de lo que los museos del Paraguay utilizan. Con mucho gusto. Empezamos desde el momento que ya nos pase, ya estamos en campaña. Muchas gracias de nuevo y gracias.